Existieron relaciones entre aztecas y romanos. Bienvenidos al descubrimiento del conocimiento ancestral de México y el mundo. Revista Jefao te llevará por el océano de la historia universal. De México y de Anáhuac siempre han sido protagonistas. Existieron relaciones entre aztecas y romanos. Existen datos históricos que determinan la existencia de relaciones comerciales y posiblemente estatales entre el Imperio Romano y el Magno Imperio Azteca durante 400 años antes de la presente era, hasta 100 años después, cuando aparecen en Europa los primeros cristianos. Varios investigadores afirman que después de las incursiones realizadas por los cananeas hacia América, le siguieron los fenicios y posteriormente cartagineses y romanos. Testimonios de estas expediciones son las inscripciones en piedra encontradas en diversos lugares del continente americano. Al respecto, el escritor Hugo de Erial, en su obra «Sí existió la Atlántida», explica que los romanos llegaron a México siguiendo las huellas de los cartagineses y dejaron vestigios de su presencia en los lugares que visitaron con mayor frecuencia, con numerosas monedas del siglo IV antes de la era y de 100 años después. Estos objetos en mención fueron oficialmente reconocidos como romanos por el 34º Congreso de Americanistas reunidos en Viena en 1960. El escritor Hugo de Erial agregó que los romanos viajaron a América durante un periodo bastante largo, hasta llegar el tiempo de los cristianos en aquel imperio europeo. Explica que hay una extraña y curiosa confirmación de todos estos hechos en el fresco de Pompeya, pintados en el siglo I de nuestra era. En dicha pintura está dibujada una piña, fruta originaria de las tierras cálidas de América. Por otra parte, Ptolomeo el Romano escribió sobre la llegada de un barco de gran calado que ancló en las playas de Normandía a principios de la presente era, del cual descendió un grupo de guerreros mexicanos, altos, de pelo lacio, nariz y ojos aguileños, que hablaban un idioma musical. Aquel grupo de visitantes fueron recibidos diplomáticamente por guerreros germanos, quienes los guiaron hasta la ciudad de Roma, en donde sostuvieron una entrevista con el emperador Cayo Julio César. Como se recordará, el emperador Julio César fue asesinado en marzo del año 44 antes de la era y formó el primer triunvirato, o sea, un gobierno manejado por 3 personas, algo similar al estado del Magno Imperio Azteca, que estaba dirigido por una triple alianza. Quizá esto sea solo una coincidencia, pero también es posible que la formación del triunvirato haya sido por la influencia de nuestro mundo náhuatl en Roma. Asimismo, podemos observar la figura importante del aquilífero, quien vestido como caballero tigre, porta el emblema del águila imperial en las legiones romanas. Pero no solamente vinieron los romanos a México, sino años más tarde llegaron a diversas partes de América, como la gran capital azteca, sacerdotes cristianos narran los viajes del eclesiástico irlandés Brandan en los años 484 a 577, quienes arribó a Florida, Estados Unidos y a las Islas Antillanas. Posteriormente, este sacerdote fue hecho un santo. El religioso, al regresar a Irlanda, dibujó un mapa en el cual se observan sacerdotes cristianos navegando hacia América. Durante sus viajes Brandan encontró una fuente de aguas milagrosas que fue identificada en su tiempo con la fabulosa fuente de la juventud, que algunos ubicaron en Bimini y otros en la Florida. Posteriormente, el sacerdote explicó haber recorrido durante 7 años el continente americano, así como sobre las maravillas encontradas, del cual escribió, dice Donnelly y Síquez, 11 manuscritos latinos que actualmente se encuentran en la Biblioteca Imperial de París. Por su parte, el escritor Francisco Aniceto Lugo, en su obra Las civilizaciones ignoradas, explica que el sacerdote irlandés Virgile, quien también fue posteriormente canonizado santo, vivió en el siglo VIII y fue acusado ante el Papa Zacarías de haber enseñado herejías sobre el asunto de las antípodas, personas que viven en otro lugar opuesto. El sacerdote le escribió al Papa
descargándose de las acusaciones, pero después se dirigió personalmente a Roma, a fin de justificarse, y allí le probó que los irlandeses estaban acostumbrados a comunicarse con el mundo transatlántico. Al respecto, Darwin explica que este hecho parece haberse preservado en los récords del Vaticano. Este suceso puede considerarse como rigurosamente histórico. El Papa Zacarías fue pontífice del 741 al 752. Lo anterior nos confirma que el Magno Imperio Azteca nunca estuvo aislado y que fue visitado por viajeros de diversas naciones de Europa como otros lugares del mundo, tal como la llegada de los caballeros templarios, como lo indicamos en nuestra revista Jefao número 5. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal de nuestra revista Jefao, llegamos a la conclusión de que no existió nunca otro continente en medio del Océano Atlántico y que el imperio de la Atlántida fue México, también como lo indicamos en nuestra revista número 6. Asimismo, se deduce que la marina mercante y de guerra en aquellos años, tanto de Europa como de México, fueron de un calado suficientemente aptas para cruzar los mares y que nuestros antiguos mexicanos conocieron y tuvieron contacto con el cristianismo cientos de años antes de Cristóbal Colón. El escritor José Álvarez López, en su obra Dioses y Robots, menciona que los historiadores tenían el argumento fuerte para negar las conexiones de las civilizaciones americanas con las civilizaciones europeas, por la ausencia de la rueda en todo el territorio americano. Pero recientemente han aparecido juguetes mexicanos y tiahuanacos con ruedas exactamente iguales a los modernos juguetes de plástico. Lo anterior indica que los antiguos mexicanos conocieron la rueda y un perfecto conocimiento de sus aplicaciones mecánicas, pues no debemos olvidar que en toda América había carreteras perfectamente pavimentadas, anchas y con notables obras de ingeniería en su trayecto, quizá para algún tipo de vehículo que hoy desconocemos. 200 años antes de la misión denominada Cristóbal Colón, o el principio de la invasión europea a México, como lo escribió Humboldt, ya existían en Europa barcos de gran calado, que podían transportar más de 25,000 soldados, así como caballería y artillería pesada. En la obra Los bienes terrenales del hombre, del escritor Leon Huberman, explica que la Cuarta Cruzada comenzó en 1201. Esta vez Venecia tuvo la parte más importante y más provechosa. Villerduin fue uno de los 6 embajadores que le pidieron ayuda al dogo veneciano para lograr la ayuda en el transporte de los cruzados, y dice un convenio concertado en marzo de ese año: Sire, venimos a usted, en nombre de los nobles varones de Francia que han tomado la cruz. Ellos le ruegan, por el amor de Dios, que le suministre transportes y buques de guerra. ¿En qué condiciones?, preguntó el dogo. En las condiciones que usted pueda proponer o aconsejar. Si ellos pueden cumplirlas, replicó el emisario. Nosotros suministraremos huizers, barcos que tenían una puerta llamada huiz en la popa, que se abría para que embarcasen caballos, para transportar 4,500 caballos y 9,000 escuderos, y buques para transportar 4,000 caballeros y 20,000 soldados de infantería. El convenio incluiría la alimentación para todos los caballos y hombres por 9 meses. Será lo menos que hagamos, siempre que se nos pague 4 marcos por caballo y 2 marcos por hombre. Y todavía haremos más. Añadiremos 50 galeras armadas, por el amor de Dios, a condición de que mientras nuestra alianza dure, en toda conquista de tierra o dinero que hagamos, por mar o tierra, una mitad será para nosotros y otra para ustedes. El emisario dijo entonces: Sire, estamos dispuestos a concertar este convenio. Existieron